Bienvenidos al boletín informativo provincial. Abrimos este espacio con la noticia que se daba a conocer esta semana. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la firma por su parte del decreto de disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo domingo 19 de junio. Quiero anunciar que he firmado el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio. Se trata de una decisión muy meditada, muy reflexionada, muy complicada de tomar, por cierto, y que he tomado después de escuchar diversas opiniones y pensamientos, y siempre pensando en el interés de Andalucía por encima de cualquier otro interés. Una decisión de la que he hecho partícipes a los líderes de las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Andalucía. Celebrar elecciones en junio nos permite estar trabajando en los meses de julio y agosto, aprovecharlos para constituir el Parlamento y formar gobierno. No hay tiempo que perder, no podemos perder ese tiempo. Así, además, el Gobierno que salga de la urna tendrá tiempo suficiente para elaborar los presupuestos de 2023. Unos presupuestos muy necesarios porque nos van a servir para afrontar con mayores garantías los tiempos difíciles que vivimos. Los andaluces elegiréis en libertad el próximo 19 de junio. Siempre llevaré con orgullo el inmenso honor, el gran honor, el mayor que puede tener un andaluz, que es el de ser presidente de Andalucía, la mejor tierra del mundo. La Junta de Andalucía destinará 3 millones de euros para infraestructura y servicios para municipios menores de 20.000 habitantes, cuyo objetivo es evitar el retroceso demográfico. Los ayuntamientos podrán solicitar hasta 30.000 euros y tendrán de periodo hasta el próximo día 6 de mayo para presentar sus solicitudes. Los ayuntamientos sevillanos de municipios de menos de 20.000 habitantes ya pueden solicitar ayudas de hasta 30.000 euros para equipamientos o maquinaria necesarios para la prestación de servicios públicos, obras en edificios municipales, estudios de inversión relacionados con planes de desarrollo local o actuaciones para incentivar la actividad económica y la generación de empleo, especialmente en sectores estratégicos endógenos y así evitar la despoblación. Estas ayudas que concede la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, dirigida por Juan Marín, cuentan con un presupuesto total de 3 millones de euros, de los cuales casi 270.000 euros corresponderán a la provincia de Sevilla. Estas subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, primando a las localidades con riesgo de despoblación. Para ello, la convocatoria publicada el pasado jueves en el BOJA recoge que se valorarán con hasta 20 puntos criterios objetivos que indiquen que un municipio sufre un retroceso demográfico como la densidad de población, el crecimiento vegetativo de los últimos 10 años o el índice de envejecimiento, además de los baremos habituales en este tipo de convocatorias, como la tasa de paro hasta 25 puntos, el número de habitantes también hasta un máximo de 25 puntos, los ingresos de la entidad local con un máximo de 15 puntos y que el municipio no haya sido beneficiario de ayudas similares, otros 15 puntos. La Delegación de Bienestar Social informa de la apertura del plazo de solicitudes de subvenciones en materia de personas mayores y personas con discapacidad. Como cada año se subvencionarán las prótesis y órtesis dentales, la adaptación de vehículos a motor y prótesis auditivas, oculares y dentales para personas con discapacidad superior o igual a 33%. Desde hoy lunes 25 de abril y hasta el 16 de mayo estará abierto el plazo de solicitudes en el Centro de Servicios Sociales para las subvenciones que concede la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en materia de personas mayores y personas con discapacidad en este ejercicio de 2022. En cuanto a las personas mayores, se pretende con estas ayudas facilitar la mayor autonomía posible mediante la financiación de la adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis dentales, así como las actuaciones preparatorias para su implantación.
Las personas interesadas en solicitarlas deben ser mayores con 65 años cumplidos, con vecindad administrativa en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y una renta per cápita de la unidad económica de convivencia no superior al 1,25 veces el IPREN, entendiendo por unidad económica de convivencia todas aquellas personas que convivan en el domicilio de la persona solicitante y se encuentren incluidas en el certificado de empadronamiento colectivo o familiar. No deben haber obtenido la condición de beneficiario o beneficiaria definitiva por el mismo concepto en la convocatoria anterior y disponer de un presupuesto cierto. También las ayudas a personas con discapacidad tienen como objetivo facilitar la mayor autonomía posible de los beneficiarios mediante la financiación de algunos de los siguientes conceptos: adaptación de vehículos a motor, adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis, así como la adquisición, renovación y reparación de productos de apoyo para personas con discapacidad. Gastos de desplazamiento de personas con discapacidad al centro residencial o de día al que deban asistir, en aquellos casos en que no puedan hacer uso total o parcial del servicio disponible, así como los gastos de desplazamiento de los niños y niñas de 0 a 6 años que estén recibiendo atención temprana para desplazarse al centro al que deba asistir. Los beneficiarios de estas ayudas serán aquellas personas que tengan reconocida una discapacidad física, psíquica o sensorial en un grado igual o superior al 33%, con vecindad administrativa en algún municipio de Andalucía. Al igual que en el caso anterior, la renta per cápita de la unidad económica de convivencia no puede ser superior al 1,25 veces el IPREN. Tanto para el cálculo de la renta per cápita como para el IPREN se tomará como referencia el año correspondiente al último ejercicio fiscal con plazo de presentación de la declaración de renta vencido. Deben disponer de un presupuesto cierto y, en el caso de subvenciones, para la adquisición, renovación y reparación de productos de apoyo para personas con discapacidad, así como para la adquisición, renovación o reparación de recursos tecnológicos. Se exigirá además informe favorable del Centro de Valoración y Orientación, que será solicitado de oficio por el órgano que tramita la subvención. Por último, deben estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. Para más información sobre las solicitudes, requisitos y documentación, los interesados deben solicitar cita en el Centro de Servicios Sociales a través del teléfono 699 796 610. El pasado miércoles 27 de abril fallecía a la edad de 87 años en el Hospital Universitario de Guadalajara don Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla, debido a las complicaciones derivadas de una rotura de cadera y un posterior acharcamiento de pulmones del que tuvo que ser operado hace unos días. El cardenal arzobispo emérito de Sevilla fue intervenido quirúrgicamente en los pulmones el lunes 25 de abril en el Hospital Universitario de Guadalajara, como consecuencia de una dolencia que se sumó a la operación de cadera que se le realizó el 23 de febrero tras la caída sufrida en la misa que se celebró en la Catedral de la Almudena en conmemoración del 25 aniversario de la ordenación del cardenal Osoro. Hoy, la Conferencia Episcopal Española afirma en un comunicado que se trata de una figura clave para la Iglesia y la sociedad de su tiempo. El cardenal Amigo nació en Medina de Rioseco, en Valladolid, en el año 34 y fue arzobispo de Sevilla durante 27 años. Inició sus estudios de medicina en la Facultad de Valladolid, que pronto abandonó para ingresar en el noviciado de la Orden de Hermanos Menores Franciscanos. Se ordenó sacerdote y en Roma cursó estudios de filosofía. Destinado a Madrid, compaginó los estudios de psicología en la Universidad Central con el profesorado en centros de educación especial. Impartió clases de filosofía de la ciencia y de antropología. En 1970 fue nombrado provincial de la provincia franciscana de Santiago. El 17 de diciembre del 73 fue designado arzobispo de Tánger y el 22 de mayo del 82 de Sevilla, sede en la que estuvo al frente hasta noviembre de 2009, uno de los episcopados más longevos de la Iglesia de Sevilla, y en 2003 fue nombrado cardenal. Su carisma, humildad, cercanía, humanidad y su vinculación con los jóvenes han hecho que hoy en Marchena
se llore su muerte y se le tenga siempre en el recuerdo. Descanse en paz. Una discusión por ruido acabó en un crimen en las Chabolas de Cama. Según informó este miércoles la policía, la víctima fue golpeada y apuñalada hasta en 14 ocasiones. Fue abandonada con heridas muy graves y falleció 5 días después de la agresión. La investigación del grupo de homicidio arrancó el pasado 22 de febrero, cuando los agentes de esta unidad se desplazaron hasta esta Chabola de Cama, donde un hombre yacía ya muerto como consecuencia de los golpes que presentaba en la cabeza, abdomen y extremidades. El alcalde del Coronil, José López, define de limosna la compensación de la servidumbre aérea. El Coronil ha pasado de percibir 600.000 euros en el año 2007 a la cantidad de 25.000 euros. Además, el alcalde dice que no es justo ni razonable el criterio utilizado. Ser objetivo no es mirar el número de habitantes, es ver la cercanía y la peligrosidad de los pueblos limítrofes. La presencia de esta base junto a la localidad del Coronil conlleva que se use el espacio aéreo con aviones cargados con munición real de todo tipo, ya sea convencional, nuclear o química, y pone en riesgo innecesariamente a esta población en caso de accidente. Paradas celebra a lo largo de esta semana la Semana Cultural Flamenca, dedicado al maestro Paco del Gastor. Es la cita más importante que tiene este municipio sevillano, con el arte hondo y con los espectáculos flamencos que se celebran desde el año 1989. La organización de esta jornada es de forma conjunta entre la Peña Flamenca Cultural Miguel Vargas y el Ayuntamiento de Paradas. Además, este año ha contado con la novedad del proyecto Latidos Flamenco, proyecto creativo para la escenografía y banderola flamenca, impartido por José Antonio Brenes Gómez. Encienden luces del pasado que ponen de manifiesto el latir y el sentir del artista y del flamenco. Atrapado entre sus cuerdas, me sumerjo en lo más profundo de tu corazón. Recorro tu cuerpo semblanza de mujer y me embriaga la belleza de tus formas. Necesito conocerte, escuchar tus latidos, interpretar la música que nace de tu interior, para ser capaz de descomponer tu esencia y para hablar de ti. Las ansias de crear provocan a mi ser más racional, la pasión se desata y con ella la locura de la experimentación. Un discurso pictórico que toma como referente la guitarra y la figura de Paco de Gastor, homenajeado en esta 32ª Semana Cultural de Actividades Flamencas de Paradas. Jóvenes de Marchena elaboran un decálogo para evitar el cambio climático que presentarán en el ayuntamiento. El proyecto Redes que Generan Futuro concluirá el próximo mes de mayo con un encuentro comarcal entre pueblos de la zona y la creación de otras 10 medidas a nivel provincial, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de la variación a largo plazo de temperatura y los patrones climáticos del planeta, atribuida principalmente a la actividad humana y en especial al uso de combustibles fósiles. El programa Redes que Generan Futuro, que se lleva a cabo en nuestra localidad a través de la Delegación de Juventud y contando con la subvención de Diputación y la participación de la empresa Argos Proyectos Educativos, está a punto de llegar a su conclusión una vez los estudiantes de López de Arenas que han participado en él han elaborado ya su decálogo de medidas
para luchar contra el cambio climático que ahora será presentado ante el Ayuntamiento de Marchena para su desarrollo. Retomamos pues el final del proyecto Redes que Generan Futuro, un proyecto que empezamos a comienzo de año, en el que hemos estado trabajando junto con Diputación de Sevilla y la empresa Argos, Servicios Educativos, y en el cual lo que hemos estado trabajando con un aula de aquí de López de Arena, pues detectando los jóvenes, ellos mismos son los que han estado detectando cuáles son las diferentes acciones que pueden hacer para mejorar Marchena desde la visión de la sostenibilidad del cambio climático. Han estado trabajando por diferentes grupos, en cada grupo han determinado cuáles eran los puntos más importantes y luego a través de una votación dentro del aula pues han decidido detectar un decálogo, que es el decálogo que en una semana pues Víctor junto con la alcaldesa pues escucharán al grupo de trabajo de que estos jóvenes para que el ayuntamiento pues dé el visto bueno a esta acción que se está trabajando aquí en el aula y determinen pues qué de estas acciones, de este decálogo, se podrán hacer a corto plazo, qué se está haciendo, cómo podrá trabajarse las otras. Ese es el trabajo que se ha estado desarrollando, teniendo presente que esto es un proyecto piloto desarrollado por Diputación de Sevilla y que Marchena ha sido agraciada con esta acción para poder hacerla. El proyecto tiene varias patas, la primera es Diputación, que es la que organiza el proyecto, luego trabaja con nosotros, con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Marchena, y nosotros, pues claro, necesitamos trabajar con el centro, con el López de Arena, con Mari Carmen, la orientadora, que ha sido la persona que nos ha dado todo su apoyo para que el grupo de jóvenes pues pueda estar trabajando y durante varias sesiones pues que vengamos aquí a trabajar con ellos y detectar pues esas necesidades que creen ellos que son necesarias para mejorar el ayuntamiento del pueblo de Marchena desde la visión de la sostenibilidad y el cambio climático. Alumnos de cuarto de la ESO han participado en esta experiencia pionera en la provincia, mostrando un gran interés por el tema planteado, sobre el que se ha trabajado en grupos hasta elegir y elaborar esas 10 medidas realizables en nuestra localidad. El aula de cuarto de ESO de aquí de López de Arena, y la verdad que ha tenido muy buena aceptación, porque al final es algo que ellos están viendo, el cambio climático es algo que ellos van a tener que vivir, es lo que van a estar en los próximos años, y son personas jóvenes que ahora mismo pues tienen que dar soluciones para que esto pues sea una realidad y no dejarlo pasar. Se ha estado definiendo por diferentes líneas, por tema de residuos, por el tema del agua, por el tema de la sostenibilidad. Entonces eran varios grupos de trabajo, de ahí ellos plantearon muchas soluciones, pero claro, todas las soluciones no eran factibles, una porque el ayuntamiento no puede plantear eso porque a lo mejor era desde la visión de las empresas privadas, y otra porque a lo mejor no es posible hacerlo porque tiene que ser a nivel nacional, de un gobierno nacional. Pero lo que sí se ha hecho, se ha reflejado, son acciones que tanto ellos como el grupo de trabajo que ha habido cree que es factible de una manera u otra, una será a corto plazo y otra a más largo plazo. Importante hallazgo arqueológico en la localidad de Osuna, en una necrópolis de época fenicia púnica que data entre los siglos V y VI antes de Cristo, un nuevo enclave arqueológico que se ha encontrado junto al depósito municipal de aguas en el entorno declarado bien de interés cultural del teatro romano de la antigua Ursu. La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, acompañada por diferentes miembros de su equipo de gobierno, y Mario Delgado, arqueólogo perteneciente a la empresa que ejecuta las obras donde ha sido hallada la necrópolis de época fenicio-púnica, datada en torno a los siglos IV o V antes de Cristo, en el entorno del depósito del agua, ha visitado este importante hallazgo arqueológico, poniendo en valor el mismo hasta ahora inédito en una zona de interior de Andalucía. Bueno, pues este hallazgo tiene una importancia trascendental, se puede definir como algo único. Se trata de una necrópolis de época fenicia y púnica, de tumbas de pozo, tumbas con escaleras y accesos y atrios. Tenemos 8 conservadas, que forman un conjunto pues realmente único dentro del Mediterráneo. Nos haría tener que mirar hacia Cerdeña, hacia la propia Cartago, para encontrar una necrópolis de estas características. Mario Delgado ha adelantado cómo salen a la luz estos importantes hallazgos arqueológicos, los cuales aparecen durante los trabajos para la mejora y garantía del abastecimiento de agua a los municipios de la Sierra Sur, promovidos por el Consorcio de Aguas Plan Écija y licitados por la Junta de Andalucía. Pues esto es una intervención que se hace a raíz de una obra de construcción civil. Se hace un trabajo previo en el cual pues se reconoce el terreno, se empieza la excavación y bueno, en un principio pensábamos más y vamos más orientados hacia la detección pues de restos de época romana e imperial, que era más coherente con lo que existía en el entorno. Pero claro, bueno, finalmente nos hemos encontrado la sorpresa de que teníamos una serie de estructuras, son talladas en la roca, hipogeas, y estaban perfectamente conservadas bajo los niveles romanos. El arqueólogo de la empresa Atlas ha querido destacar la importancia de esta necrópolis por su tipología y estructura. Es muy raro que se detecte una necrópolis de este tipo tan al interior, normalmente son más propias de las zonas costeras, y luego nos ha llamado la atención la riqueza de las estructuras, son estructuras de gran lujo.
La alcaldesa de Osuna ha puesto en valor la trascendencia histórica que supone este hallazgo arqueológico en nuestra localidad. En primer lugar, por la importancia, la trascendencia histórica que el descubrimiento de estos enterramientos está suponiendo en este momento. Sabíamos que en Osuna, cuando excavas, siempre te encuentras algunos restos de más o menos valor histórico, pero nunca hemos llegado a esta profundidad, porque nos está trasladando a la época fenicia y fenicia púnica, con unos enterramientos que, según nos trasladan los profesionales, únicos, de momento, únicos en la península, unos enterramientos que por sus características se sabía que podían estar cercanos a la costa, los cartagineses, y que de repente pues parece que hay que volver a formularse la historia sobre esa época. El primer avance de los estudios arqueológicos indica que solo en la zona costera de Cádiz se han encontrado estructuras de época y formatos similares a la hallada en Osuna, al tiempo que presenta nítidos paralelismos con elementos funerarios similares excavados en las necrópolis de Tarros en Córcega, Quercuán y Sahel, ambas en Túnez. En concreto se trataría de un conjunto de tumbas de pozo de tradición fenicio-púnica que se ven amortizadas en época republicana romana y sobre las que se edifican estructuras de escasa entidad en época imperial romana, según consta en el informe de la intervención. Hasta la fecha se han detectado hasta 8 estructuras hipógeas bóvedas subterráneas talladas en la propia roca calcarenita. Uno de los más relevantes de estos recintos funerarios hallados en nuestra localidad cuenta con un acceso a escalera desde su lado oeste, dando entrada a un espacio rectangular, seguramente al aire libre, que podría actuar como atrio. En esta estructura se están desarrollando en la actualidad trabajos de excavación con el propósito de alcanzar los niveles de suelo del posible atrio. Otra de las estructuras detectadas es aparentemente más cuadrangular y parece presentar también un acceso en escalera por su lado oeste. La tercera se localiza bajo el conjunto de muros de época imperial romana que se construyen sobre la colmatación de dicho espacio funerario, mientras que una cuarta presenta similares características a las anteriores. Y terminamos este boletín informativo con un videoclip de la joven paradeña Elena Vascón, Como Ninguna, cuya música es de Miguel Serrano y colabora en la coreografía Julia Márquez. Sin más, nosotros nos despedimos y que pasen un buen fin de semana. Sean felices. Buenas noches. De negro luce su pelo, su alma dentro también negra. Tiene los ojos un velo que le tapa los problemas. Ríe, llora, pisa y pasa. Pocas tan reales como ella. Solo mira cómo baila junto al miedo que se enreda. Tan valiente que acobarda, tan única que te frena. Tan ella como ninguna, tan rota como cualquiera. La he visto llorar tan bajo, la he visto callar tan fuerte, que le haría un mundo de nuevo, tan solo porque sonriese.